No hay nada más poderoso que una vida vivida en la palabra de Dios. Esa es la más poderosa defensa de nuestra fe que puede existir. El estudio de esta semana nos va a ayudar a recordar eso y nos va a mostrar en la vida de personas muy especiales cómo podemos mantenernos fieles a los principios de la palabra de Dios. Así que comencemos este interesante estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 4, que trae como título Defendamos la verdad. Y el verso, comenzamos con el verso para memorizar y usted puede acompañar ese verso en pantalla y dice de esta manera. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Antes de avanzar, quiero una vez más invitarlo a que se suscriba a mi canal. Es muy importante su participación aquí. Y si puede, por favor, marque que le gustó el video. Eso nos ayuda un montón y le gasta solamente a usted 30 segundos de su estudio aquí con nosotros. Mira, yo siempre digo eso en las iglesias. Dios no necesita abogados y Dios no nos ha llamado para ser abogados. Mucha gente piensa que su misión es defender la fe, defender la doctrina, defender la iglesia. Y en lo personal estoy en desacuerdo con eso. Nuestra misión es ser testigos de Dios, predicadores del Evangelio, anunciar las buenas nuevas, clamar en el desierto que es el mundo que vivimos. Ahora, y aquí está el punto de esta lección que me llama mucho la atención. Una vida, recuerde bien lo que le voy a decir, una vida que es vivida en conformidad con la palabra de Dios, es la mejor defensa que el Evangelio puede tener. Hay mucha gente que se preocupa en defender el Evangelio, defender la iglesia, defender lo que creen que es verdad. Y yo no voy a entrar en el tema si está bien o está mal. Lo que yo pienso al estudiar esta lección y al leer la Biblia es que la mejor manera de defender a la verdad es viviendo la verdad. Yo jamás voy a ganar a alguien acusándole o atacando a ese alguien o diciendo que es un idólatra pecador. Pero yo, si vivo las enseñanzas de Cristo, de amar a mi prójimo, de caminar una segunda milla o de dar la otra mejilla, yo tengo mucho más condiciones de, viviendo la verdad, defender la fe y atraer al Evangelio. Por eso nuestra misión es ser testigos y no abogados. Un testigo vive la verdad. Un testigo vive la palabra. Queridos amigos y amigas, el llamado de la lección de esta semana es a que vivamos la verdad bíblica, que vivamos la verdad, la verdadera doctrina bíblica, que basemos nuestra vida en las enseñanzas de la palabra de Dios, que la Biblia sea nuestra meditación diaria en el comienzo del día, durante el día y antes de acostarnos. Que la palabra de Dios sea el agua que nos quita la sed en este mundo desértico que vivimos. Si el pueblo de Dios viviera según la palabra de Dios, más personas desearían conocer del Evangelio eterno. Me arriesgo a decir que porque no vivimos según la palabra de Dios como deberíamos vivir, es que las personas piensan que nuestra iglesia o que nuestro evangelio se está tornando irrelevante. Y pienso que algunas iglesias nos estamos convirtiendo en lugares y iglesias irrelevantes porque no estamos preocupados en vivir el evangelio. Estamos preocupados con otro sinfín de cosas, desde agendas extremadamente conservadoras hasta agendas extremadamente liberales, pensando de que nuestra vida es defender esas agendas. Y no, nuestra vida es vivir la palabra de Dios. Y mientras más dedicado a la palabra de Dios estoy, menos tiempo tengo que perder con cosas que no son la esencia del evangelio. Y si yo vivo el evangelio,
todo mundo a mi alrededor verá una verdadera y correcta defensa del Santo Evangelio. Así que quiero invitarlo a usted a comenzar a escribir en los comentarios. Me gusta mucho su participación en nuestros comentarios aquí. Intento leer todos los comentarios, pero quisiera que usted escriba una oración, que es su declaración para este estudio, para el comienzo de este viaje que vamos a hacer juntos por los próximos minutos. Quiero que escriba en los comentarios de esta manera: yo quiero que mi vida sea según la palabra de Dios. Quiero vivir según la palabra de Dios. Quiero vivir la verdad de la palabra de Dios. Escriba eso en los comentarios de la manera que usted prefiera. Pero es muy importante que usted escriba esa oración. ¿Por qué? Porque al escribir esta oración, yo me comprometo de vivir esa verdad. Cuando yo me baso en la Biblia moldea mi manera de ser y me lleva a ser el mejor defensor de la verdad que puede existir. Una de las mejores cosas en la Biblia es el estudio de las profecías. ¿Por qué? Porque un estudio de las profecías hecho de manera correcta va a fortalecer nuestra fe, no solamente en la verdad de la palabra de Dios, y también en el Dios de la palabra de Dios. Confiar en Dios, en su palabra, es vital para vivir en este mundo completamente enfermizo que vivimos. La lección del día domingo habla sobre un periodo profético conocido como 1260 días, tiempos y mitad de un tiempo. Ese periodo profético habla de un periodo donde la iglesia sería atacada y fue de verdad muy atacada. Y aquí otra vez lo interesante de la profecía, que nos ayuda a confrontar los datos bíblicos con la historia humana. Y vemos que la Biblia juega detalles muy precisos, presenta detalles muy precisos, presenta información muy precisa, porque fue escrita, fue inspirada por aquel que tiene el control de la historia. Los 1260 días se refiere a un periodo donde la iglesia persiguió de manera cruel a aquellos que querían vivir la verdad de Dios, a aquellos que querían vivir según la palabra de Dios. Y ese periodo comienza con la entrada del obispo de Roma, establecido como la cabeza de la iglesia, y termina con el arresto del Papa por los generales de Napoleón. Ahora, gente, aquí hay algunos puntos que valdría la pena considerar, ¿sabes? Hoy día, miramos a la historia y vemos que hubo una persecución cruel, brutal, de parte del Imperio Romano, de parte de la Iglesia Romana. Ahora, al mirar hoy día a la realidad que vivimos, y eso es el ejercicio que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia, podemos comprobar la Biblia con la historia, pero tenemos que saber aplicar la Biblia a nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces, mirando hoy día, año 2024, ¿será que existe todavía alguna persecución contra aquellos que quieren vivir la vida, quieren vivir su vida según la palabra de Dios? Y la respuesta es sí, claro que sí. Existe una persecución abierta contra aquellos que quieren vivir según la palabra de Dios. Anda a las universidades y vas a ver la cantidad de enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Vivimos tiempos hoy día donde predicar la verdad puede sonar como discurso de odio, según la interpretación de mentes enfermizas. Por ejemplo, si hablamos de la santidad del matrimonio, mucha gente va a decir que estamos odiando. Si hablamos de que Dios creó hombre y a mujer, mucha gente nos va a perseguir. ¿Cuántos pastores, cuántos religiosos, cuántos seguidores de Cristo tuvieron sus medios sociales cancelados, sus canales cerrados, porque tuvieron la osadía, y lo voy a poner aquí entre comillas, ¿no?, de decir que la Biblia creó hombre y mujer? La Biblia enseña eso. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Eso no es una invención de Rubén o de cualquier otro pastor. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Cualquier cosa que se aleje de eso no tiene fundamento bíblico. Pero hoy día estamos siendo perseguidos por enseñar esa verdad. Somos perseguidos por enseñar una vida correcta a nuestros jóvenes. Pero las persecuciones no vienen solamente de afuera, vienen de adentro también. De religiosos que no entienden la Biblia, que no entienden los escritos de la de White y que usan sus malas interpretaciones para atacar a aquellos que quieren vivir de manera correcta. O sea, la respuesta es sí. El pueblo de Dios está bajo ataque. El que quiere vivir su vida según la palabra de Dios está bajo ataque. Pero ¿sabes cuál es la belleza de esta información? Y a mí no me gusta el terrorismo que se hace muchas veces con las persecuciones que existen o que vendrán a existir de manera más abierta en el futuro. Creemos que las profecías nos muestran de esa manera. No me gusta terminar los temas en la parte asustadora de eso. Me gusta terminar siempre en una mirada de esperanza y la promesa de la palabra de Dios, que fue así en el periodo de 1260 días, es de que Dios tendría su pueblo protegido. Dios tiene su pueblo protegido bajo sus alas. Dios nunca nos pedirá que seamos fieles y nos dejará abandonados a nuestra suerte. Cuando Dios nos pide fidelidad, Él va con nosotros. Nuestra fidelidad puede que nos lleve al horno de fuego ardiente. Puede que nuestra fidelidad no nos libre del horno de fuego ardiente. No libró a los jóvenes hebreos. Pero he aprendido en mi vida que muchas veces mi encuentro con Cristo no será en la comunidad de mi oficina. Mi encuentro con Cristo será en el dolor del fuego del horno ardiente. Pero hay una seguridad. En todos los momentos, mientras yo elija ser fiel a Dios, Él estará conmigo. Dios nunca abandonará a aquel que es fiel a la palabra. Así que te invito a que escribas tu oración hoy día. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Esta es la oración que quiero que escribas en los comentarios. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Este es un deseo de mi corazón todos los días que trabajo junto a mi esposa y mis hijas. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Y por tu fidelidad podrás siempre contar con la presencia de Dios al lado tuyo. Uno de los textos bíblicos más hermosos que existen en la Biblia está en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10, que usted puede acompañar en pantalla. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2, 10. Fidelidad a la palabra de Dios. Ese debería ser nuestro sueño de toda la vida, ser fiel a la palabra de Dios. Hablaba en el estudio de ayer de que cuando yo soy fiel a Dios, Dios es fiel conmigo. Dios nunca me va a pedir para pasar por el valle de sombra y de muerte sin garantizarme de que Él estará conmigo ahí. Cuando por ser fiel a Dios tengo que enfrentarme al horno de fuego ardiente, ahí estará Dios conmigo. No, su promesa no es que me va a librar de todos los hornos. La promesa es que si paso por el fuego no me quemará. Si paso por las aguas no me ahogarán, porque Él estará conmigo todo el tiempo, a todo momento. Por eso, querida amiga, querido amigo, jamás tenga miedo de ser fiel a Dios. No importa los ataques que le hagan, no importa cuánto le insulten, no importa cuánto digan o dejen de decir. Sea fiel a la palabra de Dios. Fundamente su vida en la Biblia. Use la Biblia para su toma de decisiones. La Biblia te da orientación para todo lo que necesitas. Es muy importante leer la Biblia y me arriesgo a decir que lo mejor que puedes hacer es leer la Biblia sin tener una agenda,
sin tener una guía de estudios. No, lee la Biblia. Cómprate un cuaderno y comienza a hacer notas de los pensamientos que traes de la Biblia, de los consejos que la Biblia te da, de las sugerencias que la Biblia te da. Vas a ver que tu estudio de la Biblia va a ser mucho más fructífero. Ahora te dejo una pregunta para los comentarios. Quisiera saber tu opinión, de verdad. Aquí hice unas notas. ¿Cuáles ustedes creen que son los grandes ataques que los seguidores de Cristo sufren en nuestros días? ¿Cuál cree usted que son los grandes ataques que los que seguimos a Cristo estamos sufriendo en nuestros días? Por ejemplo, ahí donde usted vive. ¿Usted cree que las personas son atacadas por seguir a la palabra de Dios? ¿Qué ataques son esos? Voy a leer los comentarios, quisiera ver tu respuesta. Yo les digo eso mucho y por veces algunos creo que mal entienden lo que digo. Yo creo que la persecución que encontramos en Apocalipsis, ella ya ha comenzado. Es una opinión muy personal. Yo creo que ella ya ha comenzado para aquellos que creen en Dios y que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Hoy día vivimos un tiempo muy difícil de la historia humana, donde decir la verdad bíblica es entendido por muchas personas como discurso de odio. Y esa es una manera de persecución. Ese es un intento del diablo de callar a aquellos que quieren predicar la verdad. Yo no creo que la Biblia esté aquí para ofender a las personas. Yo desconfío mucho de personas que usan la Biblia para atacar a la fe de los demás. Pero cuando yo quiero vivir mi vida según la verdad de la palabra de Dios, es casi que natural que yo vaya a ofender a alguien, aunque mi intención no sea ofender. Vuelvo a repetir, la Biblia habla del matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer. La Biblia dice que Dios creó a hombre y a mujer. Todo lo que pasa de eso no está en la Biblia. Yo sé que tristemente hay teólogos, hay pastores en las muchas denominaciones, incluso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que quieren intentar acomodar sus interpretaciones a lo que la palabra de Dios dice, cosa que es imposible hacerlo. Yo no puedo querer acomodar mi manera de ver la vida o mi entendimiento a lo que la Biblia enseña. Yo tengo que ser fiel a lo que la Biblia enseña, aunque la verdad de la Biblia no me parezca la más agradable. Yo creo que estamos siendo atacados mucho, en especial a las familias, en especial a nuestros niños que no se pueden defender tanto como un adulto. Los ataques de agendas liberales que están entrando al pueblo de Dios son asustadores. Y nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de cosas. Así que yo le recomendaría, querido amigo, querida amiga, que usted base su vida cada día más en la palabra de Dios, sin preocuparse con las repercusiones que eso va a traer o con los ataques que eso pueda generar. Enfóquese en la Biblia. Viva la palabra de Dios. Estoy seguro que usted será grandemente bendecido. Los ataques seguirán existiendo, pero la promesa de Dios es que Él siempre estará con nosotros y nunca nos dejará solos. Como usted sabe, la lección de este trimestre está basada en el libro El conflicto de los siglos. Y en el libro El conflicto de los siglos se cuenta la historia de los valdenses. Es una de las historias más increíbles que encontramos en ese libro, pero que no es invención de Elena de White. La historia de los valdenses es conocida en la historia mundial. Ellos fueron de los primeros que tuvieron acceso a la Biblia y se dedicaron a traducir la Biblia. Se dedicaron a hacer copias, manuales de la Biblia para poder compartir con las personas. Ahora, queridos, aquí está el gran punto. Y eso yo quisiera que entendamos. El diablo, su estrategia por mucho tiempo fue intentar destruir la Biblia.
Por eso las persecuciones a los valdenses, por eso las persecuciones a ese grupo tan especial. El tiempo pasó, la Biblia fue traducida a todos los idiomas, fue el primer libro hecho en imprenta, es el libro más traducido, más distribuido y más vendido de la historia de la humanidad. Así que por más que el diablo quiera, no puede destruir a la Biblia. Entonces, si ya no puede destruir la Biblia, ¿cuál sería la estrategia que el enemigo usa hoy día? Bueno, y aquí es mi opinión, mi percepción de mi vida y de mi experiencia como pastor por los últimos 27 años. Me da la impresión de que el enemigo, su gran estrategia es que la gente, que las personas no lean la Biblia o que usen muy poco la Biblia, que reemplacen la Biblia por sus opiniones, por sus ideas, por otros libros o ahora por videos de YouTube. Gente, la Biblia tiene que ser usada. La Biblia tiene que ser leída. Debería ser nuestro libro de meditación día y noche. Qué diferentes serían las iglesias, qué diferente sería nuestra vida, qué diferente sería la religión si nos enfocáramos más en el estudio de la Biblia. Me duele mucho cuando gastamos nuestro tiempo estudiando cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ahora, los valdenses tienen algo que me llamó mucho la atención, que creo que valdría la pena recordar. ¿Por qué los valdenses lograron impactar el tiempo que vivieron? Porque toda la preocupación de las familias valdenses era que sus hijos crecieran conocedores de la palabra de Dios. Y quizá ahí está el gran punto. Gente, ¿por qué? Yo creo que por veces no nos damos cuenta de esos detalles. ¿Por qué el diablo intenta atacar tanto a las familias? Las agendas de género, de identidad de género, de orgullos, de aquí, de allá. ¿Por qué esas agendas se están empujando tan fuerte desde los más altos niveles políticos hasta mismo dentro de algunas iglesias? Porque esa es la estrategia, intentar destruir las familias, intentar desbaratar las familias, intentar confundir las familias. Y mientras más las familias estén preocupadas con cualquier otra cosa que no sea con la enseñanza de la Biblia, nuestras familias crecerán más y más disfuncionales. Los valdenses sabían de eso. Y en medio a un tiempo donde las persecuciones eran mucho más intensas, porque hoy día, si alguien se opone a las agendas liberales, lo máximo que le va a pasar es que le cancelen las cuentas de medios sociales. Pero en los tiempos de los valdenses, no. En los tiempos de los valdenses te oponías a la gente, te oponías a la idea de la mayoría. Pues no te cancelaban las cuentas sociales, te quitaban la vida. ¿Y cómo sobrevivieron los valdenses? Enseñando desde la más temprana edad a nuestros niños sobre las verdades de la palabra de Dios. Los niños se memorizaban largas porciones de la Biblia. Los jóvenes entendían la importancia de dar testimonio del amor de la palabra de Dios. Y me da la impresión que es ahí que estamos fallando un poco. Creo que nosotros como pueblo de Dios deberíamos volver nuestra atención un poquito más a la importancia de educar a nuestros niños en los caminos de Dios. De ahí, para mí, la importancia del ministerio de los aventureros y de los conquistadores. No hay mejor instrumento, hay un mejor instrumento para la educación religiosa de nuestros niños, que es el hogar. El hogar es el centro de educación de nuestros niños. Papá y mamá que me están escuchando, no es trabajo de la iglesia educar a su hijo, no es trabajo de los conquistadores o de los aventureros de educar a su hijo, no, ese trabajo es suyo. Pero la iglesia ofrece aventureros, conquistadores, escuela sabática, educación adventista. Todas esas son herramientas poderosas en la enseñanza de la Biblia. Ahora,
Pastores, que los conquistadores hacen eso, los aventureros hacen el otro, que yo nunca vi esto, que Elena de White nunca lo aprobó. Queridos, por favor entiendan eso. Yo sé que tristemente en el afán de hacer cosas buenas, por veces se le pasa la mano a un director de club o a un campamento o a una asociación. Puede pasar. Yo fui director de jóvenes en Brasil y sé que no fui perfecto, sé que cometí mis fallas. Y cuando tuve la oportunidad de hacerlo otra vez, pues lo corregí. Ahora, las fallas que los seres humanos cometemos no invalida la belleza del ministerio de los conquistadores, la belleza del ministerio de los aventureros, la importancia de la escuela adventista en la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Hay un precio que pagar? Claro que sí. No es barato, no es sencillo, pero es vital para su crecimiento. Estos días me senté con la hija de un pastor que me decía así: no quiero más ir a la escuela adventista, quiero ir a una escuela que me va a preparar mejor para la vida. Y me senté una niña, una adolescente. ¿Y qué argumentos inteligentes tenía esa niña? Muy inteligente, muy viva, con una capacidad de razonar increíble. No tengo duda de que esa niña será una gran líder en la sociedad. Pero después de escuchar toda su argumentación, yo le dije: hijita, ¿qué tal si recuerdas un punto importante en toda tu lógica? Es que nosotros no estamos preparándonos para este mundo. Nos estamos preparando para la eternidad. Y mi preparación para la eternidad es a través de los instrumentos que Dios puso aquí en esta tierra. Aventureros, conquistadores, educación adventista. No son perfectos, yo sé, pero son instrumentos de Dios. Así como usted y yo no somos perfectos, pero si nos ponemos en manos de Dios, seremos instrumentos poderosos en manos de Dios. Los valdenses aprendieron la importancia del núcleo familiar basado en la palabra de Dios. Sería bueno que nosotros aprendiéramos eso y que usáramos las herramientas que la Iglesia de Dios ofrece para el crecimiento de nuestros niños. Así que te invito a poner tu oración hoy día en los comentarios. Yo quiero que mi familia sea una familia de la palabra de Dios. Haz esa oración hoy día en los comentarios. Escribe: yo quiero que mi familia sea una familia en la palabra de Dios. No solamente escribe eso, pon eso en práctica en tu hogar. Comienza a estudiar la Biblia con tus hijos. Comienza a estudiar la Biblia con tus hijas, con tu familia en casa. Saca un día de la semana o una hora de tu día o 10 minutos de tu mañana. Haz eso y vas a ver la bendición que eso será en la vida tuya y en la vida de tus hijos. Uno de los héroes de la Reforma es Wycliffe. Él fue uno de los primeros traductores de la Biblia al inglés. Interesante su vida. Su vida fue dedicada al estudio de la Biblia. Dedicar tiempo al estudio de la Biblia no es legalismo, no es fanatismo, no debería ser algo rígido. El estudio de la Biblia debería ser un deleite, debería ser un momento gozoso. Permítame una sugerencia, un consejo a papá y a mamá que me escuchan ahora. Haga del estudio de la Biblia en su hogar algo sabroso y deleitoso. 5, 10 minutos, bien aprovechados, valen mucho más que 45 minutos, donde los hijos ya al 5.º minuto perdieron la atención. La Biblia habla de Wycliffe como el lucero de la Reforma. ¿Y cuál es el secreto de la vida de Wycliffe? Bueno, hay una cita del Conflicto de los Siglos que nos ayuda a entender un poquito eso, y usted acompaña eso en pantalla. El carácter de Wycliffe es el testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte
lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de filosofía humana. Conflicto de los siglos, página 101. Vuelvo y repito, el enemigo usa una estrategia muy sutil, hacer con que no gastemos tiempo con la Biblia, hacer con que prediquemos y hablemos de cualquier otra cosa menos de la Biblia. Yo me acuerdo cuando, ya les conté eso creo, cuando llegaron los primeros libros del pastor Max Lucado a Brasil. Tuve el gusto de conocer al pastor Max Lucado en San Antonio. Un hombre tremendo para escribir, ¿sabes? Y cómo sus libros me gustaron. Un día llegué a una iglesia para escuchar a un colega predicar. Y al escuchar su sermón, me comencé a dar cuenta de que yo ya escuché ese sermón en algún lugar. Y la verdad es que no era un sermón, era el libro del pastor Max Lucado que él estaba predicando. Y por bonito que sea, por inspirado que sea, qué sé yo, por correcto y de acuerdo con la Biblia que sea, mi deber es predicar la Biblia. Mi sermón tiene que salir de la Biblia. Tiene que estar basado en mi investigación de la Biblia. Pastores, nosotros tenemos una misión grande y elevada con la palabra de Dios y debemos buscar cumplir con esa misión todos los días de nuestra vida, pero en especial cuando subimos al sagrado lugar que es el púlpito. Levantar la palabra de Dios, porque no hay nada más poderoso en la faz de la tierra para transformar una vida que la palabra de Dios, que el estudio de la Biblia, que las inspiradas palabras de ese libro que ha transformado a miles de millones de personas, que ha hecho con que criminales se conviertan, que ha transformado vidas que estaban completamente perdidas en vidas nobles, que han hecho con que hogares destruidos volvieran a estar unidos. La Biblia tiene un poder increíble y puede transformar nuestra vida. La vida de Wycliffe, todas sus batallas, todas sus luchas, él las pudo soportar, porque su vida había sido moldeada por el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo eso en la vida de ese hombre. ¿Ya se imaginó lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué es lo que le da valor a alguien para obedecer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le da valor a alguien para obedecer a la palabra de Dios aún frente al riesgo de la muerte? La lección del día jueves habla sobre Hus, sobre Jerónimo, sobre Tyndale y sobre Latimer, mártires de la Edad Media que enfrentaron las llamas y la espada porque estaban confiados no solamente en la palabra de Dios, pero confiaban en el Dios de la palabra. Y solamente, queridos, hay una manera de desarrollar mi confianza en Dios. Es conociendo al Dios de la palabra. Es gastando tiempo en su presencia. De ahí la importancia del estudio de la Biblia. Mientras más tiempo dedique al estudio de la Biblia, más confiado en Dios estaré. Por ejemplo, hago un estudio de las profecías. Cuando termine mi estudio de las profecías, cuando yo termine de escuchar un sermón de profecías, ¿en quién estará mi confianza? ¿Está mi confianza renovada en Dios? ¿O salgo del sermón de profecías con miedo de lo que escuché, con miedo de las persecuciones, con ganas de vender todo y esconderme en las montañas? El estudio correcto de las profecías
me lleva a desarrollar mi confianza en Dios y desarrolla en mí la capacidad de enfrentar las batallas que naturalmente vendrán. Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios nos pone en riesgo. Obedecer a Dios va a hacer con que la gente nos ataque. Pero cuando yo confío en Dios, yo sé el final desde el comienzo. Y ojo aquí, permítame explicar esto. Cuando digo yo sé el final desde el comienzo, yo no sé detalles de qué pasará, pero yo sé que en el final Cristo triunfará y yo tendré parte en el triunfo de Cristo. Así como yo soy perfecto en la perfección de Cristo, así como yo soy salvo en la justicia de Cristo. Yo no sé cómo será la resurrección. Yo sé que habrá una resurrección. Y yo sé que en ese día yo triunfaré porque Cristo triunfó. O sea, mientras más gasto tiempo estudiando la Biblia, más condiciones tengo de confiar en el Dios de la Biblia. ¿Por qué Hus, Jerónimo, Tyndale, Latimer, por qué tuvieron el valor de enfrentarse a todo tipo de sacrificio, de castigo, de prisión, de humillación, de golpes y finalmente de muerte? Porque ellos sabían en quién creían, como Job. Yo sé en quién creo. Yo conozco a mi Dios. Y yo sé que si estoy pasando por esto no será para siempre. Porque yo tengo un Dios poderoso al lado mío. Querido, usted tiene un Dios poderoso al lado suyo. Y lo que usted está pasando ahora no va a durar para siempre. Lo que usted está sufriendo ahora no será para siempre. Muy pronto la luz poderosa de Dios va a brillar sobre usted. Y el mar rojo, si hay que abrirlo otra vez, Dios lo abrirá. Y si hay que caer pan del cielo otra vez, el pan caerá. Porque así es nuestro Dios. Él no falla. Él no abandona. Él está con usted ahí ahora mismo. Por eso, querida amiga, querido amigo, renueve su confianza en Dios, estudiando la Biblia, leyendo la palabra. Por eso yo no me canso de resaltar la importancia del estudio de la Biblia y la importancia de que se predique la palabra de Dios. Hagamos eso y veremos cómo nuestra fe brillará cada día más para honra y honor del nombre de nuestro Dios. Llegamos al fin de este estudio. En el día viernes siempre damos una revisada en lo que estudiamos. Y hay una cosa que me llamó la atención, es cómo las persecuciones todas que tienen origen en el diablo fueron llevadas a cabo por aquellos que supuestamente deberían defender la fe, las iglesias. O en el caso de la Edad Media, la Iglesia Católica, que era la iglesia que existía. Supuestamente la iglesia debería defender la fe y terminó atacando a aquellos que querían vivir por la fe en la palabra de Dios. Las tradiciones de la iglesia se sobrepusieron a la verdad de la palabra de Dios y ese fue el gran problema de la iglesia en la Edad Media. Mi pregunta es, ¿será que corremos el mismo riesgo hoy día? Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la lección del día viernes y usted puede acompañarse en pantalla, por favor. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debería ser comunicada al mundo. A través de esto, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y más grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según lo permitía que las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente,
Dios le reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podían ser recibidas por parte de la gente. Del siglo en siglo, estos otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Conflicto de los siglos, página 110. Por veces me preocupa de que las iglesias, y ahora mirándonos a nosotros como adventistas, que nuestra iglesia se esté preocupando más con sus tradiciones que con buscar conocer más de la verdad. Nosotros adventistas nos gusta decir que tenemos la verdad, y yo creo que tenemos la verdad. Pero la Biblia en Proverbios dice que la verdad, el camino de los justos es como la luz de la aurora. En otras palabras, la verdad es gradual. Dios nos lleva de lo conocido a lo desconocido. Y no creo que Dios haya revelado ya toda su verdad. Creo que todavía tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que conocer. Tenemos mucho que entender. Soy pastor a 27 años y veo cuánto la iglesia ha crecido y mejorado. Cuánto hemos entendido mejor la palabra de Dios. Y hablo solamente de 27 años. Cuántos pastores del pasado, cuántos hermanos del pasado pueden decir cómo la iglesia ha aprendido mejor. Por ejemplo, los temas de justificación por la fe, aunque algunos todavía quieren insistir en el legalismo. La justificación por la fe fue una revelación que vino entrando a la iglesia adventista desde el fin de los años 70, comienzo de los años 80, y hoy día entendemos esa verdad mucho mejor. La entendemos de manera mucho más clara. Y cómo eso ha sido una bendición para la iglesia adventista. Mi oración es que nosotros siempre tengamos nuestra mente abierta a la influencia del poder del Espíritu Santo. Y que a través de la guía del Espíritu Santo, estudiando la Biblia, nos mantengamos fieles a lo que es verdad, a lo que es la voluntad de Dios. Y que como iglesia tengamos la alegría de seguir avanzando cada día más. Querida amiga, querido amigo, que Dios te bendiga de manera muy especial. Si todavía no me sigue aquí en el canal, por favor, hágalo. Si usted está acompañando esta lección por Facebook, por favor, vaya a YouTube y suscríbase a nuestro canal allá en YouTube. Siempre un gusto saber de cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos para los próximos estudios. Chao.